sea ella la que nos indique qué es la verdad. Ella es la que nos señala a Dios vivo, verdadero, creador de los cielos y la tierra. Y que a ella la escrito como Mesías de Israel y Salvador del mundo. Gracias, Señor, porque levantaste a este pueblo para predicar el último mensaje de misericordia y lo has capacitado, lo has dado honor. Gracias, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nosotros, como adventistas del séptimo día, sabemos que Dios nos ha dado su palabra, la Santa Biblia, y es ahí en ella donde nosotros encontramos el consejo divino. Aquí está manifestada la voluntad de Dios. Este libro es el alimento para el alma, así como la comida alimenta nuestro cuerpo. Pero Dios en su misericordia a la iglesia adventista le dio también un regalo adicional que es el Espíritu de Profecía. Así que en esta mañana vamos a hacer uso de la Biblia y vamos a hacer uso del Espíritu de Profecía. Siempre la Biblia se ha de poner encima de los libros del Espíritu de Profecía. Nunca vaya a ponerlo hacia al revés, porque siempre la palabra debe estar encima de todo. Entonces, vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2, que fue la lectura bíblica. Y vamos a ir analizando lo que ahí nos dice la escritura. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2. Si alguien lo tiene y le desea dar lectura, que le dé lectura por favor con voz fuerte. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, ¿quién está aquí hablando? ¿Quién escribió esta parte de Apocalipsis capítulo 7, versículo 2? ¿Quién fue el que se llama? Juan, el apóstol Juan. Dice la escritura, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice que el apóstol Juan, dice yo Juan, vuestro consiervo del Señor, dice, fui exiliado a la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo, por la palabra del Señor. Sabemos que Juan fue el último de los discípulos, de los apóstoles que murió. Él se mantuvo vivo por la gracia de Dios y él fue el que da testimonio de las últimas cosas que el Señor le reveló al último de los apóstoles. Ya habían muerto todos los discípulos, habían sido más bien asesinados, porque desde Jacobo y Esteban, que había sido apedreado, Jacobo que había sido decapitado, y Pedro que había sido crucificado con la cabeza abajo, y todos los demás discípulos habían muerto, Pablo había sido decapitado, entonces el único que sobrevivía era Juan. Entonces, Satanás se propuso acabar con la última voz en favor de Dios, el último testigo vivo que había visto a Cristo, que ha sido parte de su, ahora sí se puede decir que lo más cercano a Jesús, la área más íntima, pues eran los apóstoles, y el apóstol Juan se mantuvo firme. Pero debido a que Satanás, a través del Imperio Romano, trataba de acallar toda voz en favor del Evangelio, entonces el emperador Domiciano, por cierto, los emperadores del Imperio Romano, ellos su especialidad era transgredir la ley de Dios. Muchos de esos emperadores eran homosexuales, vivían con hombres que tenían como siervos. Ellos eran, los emperadores romanos eran especialistas en transgredir la ley de Dios. Ellos eran lo que la Biblia le llama la bestia indestructible en su primer fase, porque en su fase siguiente, la bestia indestructible se llegó a nombrar a lo que ya es el papado, que ahorita está con los papas. Los emperadores romanos, Roma cayó en el año 476, pero antes ese poder se le traspasó a los emperadores romanos, porque la escritura dice que el dragón le dio su poder y su
mientras el imperio romano dominaba, el imperio romano tenía autoridad, y entonces el imperio romano también era una forma de religión, pero era una religión pagana. Entonces el emperador Domiciano, debido a que había tratado de matar al apóstol Juan, ya lo habían, según la historia de la tradición, es una historia que es aparte de la escritura, no está en la escritura, pero es una historia que se ha contado de manera oral o de manera escrita. Según la historia de la tradición, dice que al apóstol Juan lo arrojaron a una olla de aceite hirviendo, pero que no murió. Entonces los mismos hombres que lo arrojaron, pues lo sacaron, porque creo que ese hombre pues, sucedió algo parecido como los jóvenes en el horno de fuego en Babilonia. O sea, si el Señor dice que vas a vivir, vas a vivir. Y si el Señor dice que vas a descansar, vas a descansar. No tienes que pelear contra la voluntad de Dios. Un día fuiste Dios en el vientre de tu madre, ya luego naciste, fuiste bebé, fuiste niño, fuiste joven, ahora adulto, ya luego anciano. No tienes que pelear con eso. Es la secuencia de la vida que va. Dios no ideó que el hombre muriera y que la mujer muriera, no. Fue a causa del pecado. Entonces tenemos que vivir las etapas que nos toca vivir según nuestro momento. No tenemos que cargar el futuro antes de tiempo, no tenemos que ser ancianos si somos jóvenes, o no tenemos que actuar como niños si ya somos adultos. Tenemos que ponerle seriedad a las cosas. La iglesia no es una iglesita, esto no es un juego. A veces hay gente que me dice a mí, hermano Horacio, haga una oracióncita. Yo no hago oracióncita, yo hago oración. Hermano, predico un sermoncito, 10 minutos. Yo no predico 10 minutos, por 10 minutos mejor ni 20, que predique la persona que me está invitando. Yo por 25 minutos o media hora. Entonces necesitamos ponerle seriedad a estas cosas y dedicarle el tiempo que le merece Dios a Él. Ya luego le dedicamos el tiempo al celular, a la televisión, a las películas, cosas que no debieran hacerse, pero con algunas personas todavía lo hacen. Si vamos a salir de Babilonia de Egipto, vamos a hacerlo, o lo vamos a quedar como la mujer de Lot, como el chico que está atravesando. ¿Sí? Entonces, aquí Juan, él, como hijo de Dios, como apóstol de Jesucristo, como discípulo del Señor, y como profeta también de Dios, él, como ser humano, no lo sabía todo. Él no sabía cómo iban a hacer las cosas, pero hay algo que sí sabía. ¿Qué era lo que sí sabía? De que lo llamó, lo iba a sostener. Y entonces, cuando él fue exiliado a la isla de Palmo, pues imagínense que esta iglesia está aquí, está predicando. Y si de pronto viene el gobierno y dice, pues se me van a refugiar allá al monte con 100 kilómetros. Imagínense, si aquí tiene esa influencia, poca, mucha, no sé, allá, medio. Entonces Juan, él pues su testimonio. Allá, pues allá, ¿a quién le voy a predicar? Allá manden a Juan que le predique a las rocas, a ver a quién le habla. Allá había animalitos, ¿verdad? En las rocas, pero no está una iglesia formada. Aquí ya ustedes tienen una iglesia. Ya el que no venga a la puerta del Señor lo pierde. El sábado en la mañana o a las sociales nobles, pues ya es mucho, porque ya Dios ya le dio un lugar, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de ustedes no van a ir a Israel, no, la fidelidad de ustedes se va a mostrar en que venga los viernes a la puerta del sol, que se dice que adoran a Dios, ¿no? Siguen a Jesús, creen en ellos, y Dios ha puesto su mano en ustedes. Entonces, la fidelidad de ustedes se va a ver, por ejemplo, la dama quiere traer su especie de artefacto que la ayuda a moverse. Yo voy a dejar ir a la iglesia cuando esté conectado con oxígeno, realmente que no pueda. Pero si tengo la oportunidad, voy a darle lugar a Dios. Porque si yo no honro a Dios, entonces, si no me acuerdo de Dios, en el día de la angustia, Dios no se va a acordar de mí. Ya no lo sentenció. Entonces, no estoy diciendo que Dios se olvidó de mí. Entonces, Juan fue mandado a Patmos, pero él, pues a lo mejor pensaba que ya no iba a poder hacer más. Pero precisamente fue en Patmos donde lo llevó a visitar el Hijo de Dios. Y ahí se le reveló Jesucristo y le dictó el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es una carta de amor para su iglesia, para compartirla, para leérsela a los demás. Él
tiene el entendimiento correcto del Apocalipsis y también del libro de Daniel. No hay otra iglesia en la tierra que tenga el entendimiento de la Biblia Apocalipsis como lo tiene la iglesia adventista. Por lo tanto, aquí, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, dice, como lo que dice nuestra hermana, vi también a otro ángel que venía del este con el sello del Dios vivo y gritó con voz potente a los otros ángeles a quienes se le había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y la audiencia número de sellados eran 144,000. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que el sello de Dios no es el sábado. Y quien sella es la persona de Dios. O sea, porque el sello no se mueve solo. Usted va a la oficina de telégrafo, a la oficina de correo, o a la misma presidencia, va a hacer una solicitud de algo, y usted le dice, traiga un original y 2 copias. El original se queda en la presidencia, la copia va para el departamento que solicitó, y otra copia va para estar fulano de tal. 2 copias y un original. ¿Y qué hace la muchacha? Agarra el sello se mueve solo. ¿Cómo lo hace? Agarra el sello. Le queda una copia a usted. La original se queda acá y le doy una copia del departamento que va a solicitar. ¿Viste? Lleva un sello. Ese sello lleva el nombre, lleva el rango, lleva el dominio. El sello de Dios, que es el sábado, cuenta con esos 3 distintivos. Dice Jehová los es el creador de su territorio y todo el universo. Entonces, el centro es el sábado porque ahí de los 10 mandamientos, el único mandamiento donde está el nombre de Jehová los Espíritus. Porque dice, acordarte a el día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, tu criado, tu bello, tu extranjero que está dentro de tu puerta. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por tanto, y ahí viene su nombre, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el único mandamiento donde está su nombre. Ahí está su sello de la ley en el 4.º mandamiento. El que guarda el 4.º mandamiento guardará los demás mandamientos. Debe de. Entonces, ahorita, el sábado no es todavía un sello del Dios vivo que se esté poniendo sobre la frente, ahorita en este momento. Pero cuando la ley dominical entra en los Estados Unidos, entonces ahora sí los que acepten el sábado de día de reposo son sellados. Y los que acepten el domingo, entendiendo que es la marca registrada del papado, serán marcados. No es un sello de que digan que usted poniendo un chip como muchos locos del internet predican. Es que un chip que te van a inyectar por acá y no se coloque. Puede que existan ese tipo de cosas y que se pueda pasar y puedan pagar las tortillas, la comida con eso. Pero la marca, el sello de Dios es el sábado y la marca de la bestia es el domingo. No es que van a lavar el cerebro, no, eso tiene que estudiar, ir al instituto está, para que entienda la persona. Porque el mundo dice muchas cosas, y que el 666 es, el 666 aquello. Entonces, el 666 es el número del hombre. El hombre fue creado en el 6.º día. Hay 3 grandes ángeles. Hay 3 grandes ángeles delante de Dios. El mensaje de los 3 ángeles. Pero también hay 3 perversiones de la verdad. El judaísmo fue verdad. El judaísmo fue el primer ángel que Dios envió, un gran querubín delante del Señor. Luego Dios envió el cristianismo, por medio de Cristo, primero por medio de Moisés, el judaísmo verdadero. Y por medio de Cristo envió el cristianismo, nuestro Señor. Y por medio de los adventistas envió el destino. Son los 3 grandes ángeles en la historia. Judaísmo, cristianismo y adventismo son los 3 grandes ángeles de Dios. Ese triple sello se tenía que ver en la iglesia adventista. En la iglesia adventista, en el año de
que son el judaísmo rabínico, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Esos tres son religiones de hombres, no son la religión de Dios. La religión de Dios es la que dice que hay que visitar al huérfano, a la viuda, y el amar al prójimo. Ya ama al prójimo, ha cumplido la ley, el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Ya, no puedo yo decir que amo a Dios sin que no amo al primero. La muestra de que amas a Dios es que es amoroso. Pero si una persona es dura, es tirana, pues está lejos de amar al Señor, como hay una evidencia. Entonces, ese es el 666, el judaísmo rabínico, que inventaron los judíos por el Dios de Babilonia, el catolicismo romano, el protestantismo apóstata. Ese triple sello es una perversión de la verdad. En cambio, el evangelio que Dios nos dio, el verbo nos dio a través de Moisés, el evangelio que Dios le dio a Jesús y que se lo dio a la iglesia apostólica, y el evangelio que se lo dio a los plebeyos de Elena G. White, esos evangelios es un solo evangelio en palma, son del sistema religioso pero en palma. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana predica el santuario celestial, pero lo enseña a través del santuario terrenal, ¿no? Y enseña que la iglesia apostólica fue fundada sobre la persona de Jesús, no sobre Pedro. Y también la iglesia bíblica predice que ella es una iglesia profética con un mensaje profético. Y ese es la verdad, está señalado por el cielo. Entonces, el sello de Dios vivo es el sábado. La persona que nos sella es el Espíritu Santo, nos sella con el sábado. Algunos tienen dudas y dicen, algunos dicen que el sello es el Espíritu Santo, y los adventistas dicen que el sello es el sábado. No. La Biblia dice, no los adventistas, que el sello de Dios vivo es el sábado. Y la persona que nos sella es el Espíritu Santo, porque es una obra divina. El nacimiento del ser humano, la muerte de uno al pecado, pues no es obra de cada uno. Porque si usted pudiese morir al pecado, si yo pudiese nacer de nuevo por mí mismo, por demás no lo hice. O sea, ¿para qué tanto dolor pasaría el Salvador si usted puede transformarse por sí mismo? Tiene sentido. Yo le digo al niño, o le dice a mi amigo, niño, deja de hacer lo malo. Que el niño, por ejemplo, infantilmente, es como a intentar hacer las cosas. Pero necesita la ayuda de Dios. Nadie puede vivir sin el aliento de Dios. El Espíritu de Dios es el que te hace morir al pecado y te hace resucitar en la nueva vida de Cristo. Todo es por Dios, todo es por Él, todo es por Cristo, todo es para Él. Entonces, hermanos, el apóstol Juan se fue exiliado hacia dónde? Hacia la isla de Pablo. Allá, ¿quién le va a predicar? Entonces, allá tuvo un encuentro con Jesús que vino a la luz del Apocalipsis. El Apocalipsis es lo que a la iglesia adventista le va a lugar a la historia de Jesús. Nosotros los adventistas sí tenemos un lugar de historia. Muchos dicen, ¿para qué existe la iglesia adventista? Si ya hay otras iglesias que predican el cristianismo. La iglesia adventista predica que hay un sumo sacerdote en nuestra casa. Eso no lo predica la Biblia. Entonces, la profecía la tenemos que entender desde el momento que es dada, en dónde fue dada. ¿En dónde estaba Juan cuando se le dio esta palabra? ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Pablo. Entonces, ahora viene la pregunta para que estemos aquí. Si yo interpreto esa profecía estando yo aquí y yo digo voy a ver hacia dónde es el este, ¿estará correcto así? ¿Que yo lo interprete estando aquí? ¿O que lo interprete donde estaba parado Juan? ¿Qué es lo correcto? Que esta profecía la interprete yo donde estaba Juan, el que vio delante, dice el este, porque yo que estoy aquí diga no, pues el este, ¿es el mismo este para mí que para él? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir con mi imaginación hasta la isla de Pablo y pararme en el lugar y decir, ¿cuál es el este? Porque de aquí de México el este vamos a salir a Australia. Está así. Juan estaba parado en la isla de Pablo y dice, que del este se levantó un ángel. Y de Pablo, el este, ¿qué nación cree usted que está
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es afligida por su experiencia. El cielo se reflejó como un pergamino de gloria, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Amén. Aquí está la palabra y aquí tenemos la explicación de esa palabra. Decimos que del capítulo 7, versículo 2, dice que se iba a levantar un ángel. Y el capítulo 6, versículo 12 dice que iban a suceder unas señales antes de que ese ángel se levantara. Porque el capítulo 6 es antes del 7, ¿sí o no? Entonces, esas señales, ¿cuáles son? A ver, joven, ¿cuáles son esas señales? La primera señal era un gran terremoto, un día oscuro y la caída de las estrellas. Ahora, vamos a ir al conflicto de los siglos, porque el conflicto de los siglos no es una explicación. No tenemos que andar inventando, ¿no? Que será esto, no. Vamos a ir a lo que el verdadero profeta, como lee la escritura, y una verdadera profeta para comentarlo de lo que dice. Entonces, el conflicto de los siglos, tiene que traer en la clase de libro, ¿verdad? Dice Heraldo de una nueva era, página 349. El revelador, ¿quién es el revelador? Juan. O sea que la Biblia así le llama y también el testimonio. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder al segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de piso y la luna se puso toda como de sangre. Me pregunta a usted, amable audiencia, ¿esto que dice aquí es lo mismo que acabo de leer el joven, sí o no? Es lo mismo. Entonces vamos a ver la explicación. ¿Qué cosa dice aquí la profeta? Dice, estas señales se dieron al principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Imagínense ustedes, cruzó el océano, es un terremoto gigantesco. El terremoto de Lisboa en 1755 fue la primera señal de que Cristo ya pronto iba a venir y también fue la primera señal de que iba a levantarse ese año. ¿Sí? La profecía cumple más de un solo papel. Señales de pronto regreso de Cristo, que dice que va a haber un profeta, un mensaje, un profeta, en el caso nosotros algo decíamos, la Biblia no dice su nombre, pero es una verdadera profeta. Y entonces, aquí nos dice que fue la primera de las señales antes de Cristo regresar. La profecía nos enseña en qué día de la hora estamos. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, se sintió en Holanda, en las Antillas, en las islas de Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, en Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que fue un terremoto grandísimo, muy grande. Dice, la conmoción fue tan violenta que en África como en Europa, gran parte del reino fue destruida. Y a corta distancia de Marruecos, escuche bien, a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en una isla. Se abrió la tierra y se cerró. Y ahí no quedó nada. O sea, una cosa que uno no está preparado. A veces la gente va a querer correr a las iglesias cuando el tiempo de gracia se siente, pero ya lo siento, que Dios ya no se le va a prohibir hablar de parte del Señor. Van a correr de mar a mar buscando palabras, no la hallarán, y con esa hambre, no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios se van a quedar. Ahorita la gente
Llegó a Señor bajo la tierra ruido de trueno, inmediatamente de toda una violenta sacudida de la mayor parte de la ciudad. El mar se retiró primero y dejó cerca la barra. Luego volvió una ola que se levantó hasta 25 metros de altura. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta que se sumergió en un malecón. Dice que la gente al ver que la ciudad estaba devastada, se fueron al malecón. ¿Quién conoce Conservato? El malecón de Conservato. Pues la gente se fue a refugiar al malecón de Lisboa. Y van a ver qué cosa dice que pasó cuando la gente se fue a refugiar al malecón de Lisboa. Un gran gentío se había reunido allí. El duque de un sitio fue a colocarse desde el río de Milán, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba. Y uno de los cadáveres salió jamás en la vida de Cristo. O sea que el remoto estuvo terrible. Fue la de Apocalipsis, versículo 2. Entonces, el terror del pueblo es indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro delante de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando misericordia. Llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando el crucifijo. Ahí se dieron cuenta que la policía no tiene vida. Mire, aquí nomás en la colonia que está de aquel lado, que se llama Limón, vino un terremoto pequeñito, como tembló en México, en Oaxaca y en Estados Unidos. Entonces, una pareja de esposos empezaron a gritar: Dios, ayúdanos, el terremoto se estaba sintiendo, un terremoto chiquito comparado con él. Y estaba el hermano Martín, con su esposa Esther, y dice que decían: queremos a alguien que nos dé estudio de la Biblia, pero que no nos salve. Y cuando pasó el terremoto, pues ya dice el hermano Marcos, que yo le digo en una ocasión, y que su esposa se acercaron a la pareja y dijeron: hermano, que nosotros queríamos dar ayuda. No, ya no, así ya pasó el terremoto. Lo mismo cuenta la hermana Juan en uno de sus escritos. Dice que andaban en alta mar y un barco se mecía en el agua por la tempestad. Y una señora decía que ahora sí va a seguir a Dios. Ahora sí va a seguir a Dios. Cuando ya la hermana de la orilla ya la hermana Juan le dijo: hermana, seguir así. No, ya salimos de la tormenta. Es la más. Mientras el problema está, ese es el posible. Entonces, dice que muchas madres se olvidaban ante sus hijos. ¿Quiénes son madres aquí? ¿Quiénes son madres? Tampoco se puede olvidar de sus hijos, así de fácil. Ya que hay algo muy grande que no sabe ni para dónde va a olvidar a tu hijo. Si una madre jamás olvida a su hijo, como dice aquí, no está mintiendo el hermano, no está mintiendo. Dice que hasta de sus hijos se olvidaron. Y dice que corrían de un lado a otro llevando crucifijo. El crucifijo no te va a ayudar, porque el crucifijo es una hechura de hombre. En una ocasión estaba yo limpiando la iglesia de agosto, porque a mí me gusta ver el mantenimiento a las iglesias. Entonces, la persona que iba pasando enfrente de una anciana, él iba caminando, y yo, para mí me gusta mucho limpiar, la vez, pintar el mantenimiento de la iglesia, podar, todo eso me gusta. Prefiero que la iglesia esté bonita, que mi casa se esté derrumbando. Yo así la aprendí en la Biblia. Y la Biblia dice: nuestras casas están enmaderadas, pero el techo está bien. Primero la casa de oración, y luego el Señor nos va a edificar casa. Pero va, que prospere primero la iglesia, su pueblo, y el Señor va a prosperarnos juntos en la iglesia. Entonces, ese seguito pasó, y por así hablaba bien despacito, más despacito que yo. Y yo, estaba yo, usted sabe que tiene que avanzar y terminar, está grande, que por allá, que por cierto, ahorita me están